Con su venia, diputado presidente. Diputado Zoé Robledo Aburto, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Compañeros diputados, compañeras diputadas de esta legislatura. Magistrado Castro Ambrosio Domínguez, representante personal del licenciado Juan Gabriel Coutinho Gómez, presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Funcionarios de Gobierno del Estado. Distinguidos miembros de las familias Ruiz García, Murphy Ruiz, Ruiz Flores, Hernández Ramírez, Ruiz Rico y Ramírez Ruiz. Licenciado Manuel Camacho Solís, invitado especial en esta sesión solemne. Consejeros del Consejo de los Derechos Humanos en el Estado. Honorable Asamblea, distinguidos invitados, señores representantes de comunidades y pueblos indígenas, representantes de los medios de comunicación y público que nos acompaña, buenos días. Hoy es un día especial, una fecha histórica. Hoy es el día en que se inscribe en el muro de honor de este recinto legislativo el nombre de Tatik Samuel, el obispo de los pobres. Es un hecho que probablemente sorprenda a algunos, pero que sin duda reconoce una labor tenaz, continua, firme a favor de los pueblos indígenas de Chiapas. Para unos, querido, para otros, respetado. Tatik Samuel, hombre polémico que despierta pasiones encontradas, pero a quien todos, críticos y seguidores, le reconocen sus méritos en su caminar de tantas décadas en la diócesis de San Cristóbal. Tatik Samuel, hijo de Maclovio Ruiz Mejía y Guadalupe García, el mayor de 5 hermanos, nacido en Irapuato, Guanajuato, dio gracias siempre a Dios por proceder de una familia muy pobre. Sus padres hicieron una promesa antes de que Tatik Samuel naciera, que si era varón, sería consagrado al servicio del Señor, siguiendo el ejemplo de Ana, de ofrecer a su primogénito Samuel al servicio de Dios. Asimismo, él lo explicaba cuando decía: ya en mi nacimiento y nombre estaba destinado para dedicarme al servicio del santuario de Dios. Ingresando así al Seminario Diocesano de León, Guanajuato, a la edad de 13 años, terminando sus estudios en 1947. En 1949 se doctoró en Biblia en el Pontificio Instituto Bíblico Romano, siendo ordenado sacerdote el 2 de abril de 1949. El 25 de enero de 1960, Tatik Samuel, muy joven por cierto, tomó posesión como obispo de la diócesis de Chiapas en San Cristóbal de las Casas. Vestía un suntuoso traje que arrastraba una cauda morada de 5 metros de largo, pero mucho más antes de llegar a la Catedral Dorada, al joven Samuel se le festejó en un largo recorrido que hizo por la carretera, desde el caluroso y bajo Tehuantepec hasta el frío y alto San Cristóbal. Al principio, don Samuel se encontró bien con esa pastoral, por venir de una diócesis conservadora como la de León, pero al encontrarse con la realidad de miseria y exclusión social en la que estaban sometidos los pueblos indígenas, Tatik Samuel empezó a reflexionar sobre lo que sus ojos estaban viendo. Frente a aquella realidad de extrema pobreza, de su ser interno, de pastor tradicional, se estremeció. Primero, conoció a las personas, incluso por sus nombres. Visitó todas las comunidades, a veces en vehículo, otras veces a caballo y en otras ocasiones más caminando. Conoció los problemas sociales y supo a partir de ahí que no podía seguir con la tradición pastoral que no generaba esperanzas de cambio.
el Concilio Vaticano II y el contacto directo con los pueblos indígenas fueron la clave de la conversión de Tatik Samuel. Él mismo lo repitió varias veces. Antes era como un pez en el agua, que tenía los ojos abiertos pero no veía. Dejó atrás las ostentosas vestimentas y empezó a vivir y a convivir con los indígenas y a aprender sus lenguas. Los pueblos indígenas, las comunidades eclesiales de base, lo adoptamos como el Tatik Samuel, nombre respetuoso que le dieron al sentir que era nuestro pastor, nuestro hermano, nuestro compañero y amigo, preocupado por la realidad y el contexto social. Recuerdo nítidamente las visitas que realizó a cada uno de los municipios de la diócesis y la experiencia personal vivida a mis 8 años, cuando al terminar de celebrar una ceremonia de matrimonios colectivos de las comunidades eclesiales de base en Teopisca, Tatik dijera: se debe dar atención especial a los pobres, concretizados en el indígena. El espíritu de la conversión mueve a uno a buscar la liberación, la justicia y la paz. Me he esforzado por aprender nuevas lenguas maternas, como el celtal, el tzotzil, el chol, el tojolabal y el acandón, igual como uno se esfuerza cuando aprende inglés o italiano. Y mis hermanos indígenas le decían: Tatik, tú ya naciste de nuevo, porque el niño después que nace empieza a hablar, y tú estás empezando a hablar con nosotros. En 1962 emprendió un importante y ambicioso programa de formación y enseñanza a catequistas. Inauguró 4 escuelas para que estudiaran ahí. Don Samuel pasaba la mayor parte de su tiempo en las comunidades, atendiendo a los indígenas, condenando la explotación y el racismo. Su labor pastoral fue inspirada y motivada por personajes como don Sergio Méndez Arceo y la figura continental de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo mártir de nuestro hermano país del Salvador. Entre la monotonía del follaje verde, al que solo lo ataja el horizonte azulado, surgían por todas partes, desde los Saltos hasta la selva lacandona o la frontera con Guatemala, los catequistas y diáconos comprometidos con la misión de Tatik Samuel y practicando el método del ver, pensar y actuar, vigente hasta nuestros días. En 1974, el Congreso Indígena buscaba rendirle un homenaje a Fray Bartolomé de las Casas, por cumplirse 500 años de su nacimiento, siendo el principal promotor de este homenaje el gobernador Manuel Velasco Suárez, quien invitó a Tatik Samuel para ayudarle a sumarse y a convocar a los representantes de los pueblos indígenas, congregando durante 3 días a representantes de 2,000 comunidades. En esa ocasión, y con una sola voz, surgió la pregunta: ¿de quién es la tierra? La tierra es de quien la trabaja, pero ¿quiénes nos van a defender? Y la respuesta que encontraron fue: nosotros mismos. A partir de ahí, don Samuel resolvió unir a los pueblos indígenas y organizarse para reivindicar y defender sus derechos. Surgió así, en 1989, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, uno de los legados más importantes de Tatik Samuel. Uno de los capítulos en la vida de don Samuel, por el que su figura trascendió más allá de Chiapas, fue su labor de mediador en distintos conflictos en el continente y, por supuesto, como presidente de la Comisión Nacional de Intermediación, la CONAI. A partir de 1994, durante las pláticas de conciliación y paz entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En el año 2000 fue distinguido con el Premio Simón Bolívar de la UNESCO
por su especial compromiso personal y sobre todo por el papel de mediador, contribuyendo así a la paz y al respeto de la dignidad de las minorías. Tatic fue siempre un hombre de paz. Durante sus largos años al frente de la diócesis de San Cristóbal, hubo sin duda momentos difíciles que vivió don Samuel al lado de sus párrocos, que por cierto algunos están aquí presentes. De esas duras experiencias decía don Joel Padrón, hoy párroco de San Andrés Larráinzar: el perdón no es solamente olvidar la ofensa, es sobre todo tratar de convertir al que te ofende. Y el párroco de Tila, Heriberto Cruz Vera, afirmaba: aquí hay que saber resistir, hay que desarrollar una teología de la resistencia. Y en esa resistencia nació el Sínodo Diocesano en 1999, enarbolando la iglesia sencilla, semilla del reino, la iglesia bonita, con corazón del pueblo, la iglesia autóctona, guiada por el caminante Tatic Samuel. El Sínodo Diocesano fue la respuesta para reafirmar la labor pastoral de Tatic Samuel, como exigencia de un pueblo que había aprendido a decir su palabra, a mirar de frente y a estar de pie, siendo testigo de la transición entre los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera López. El viento frío de la mañana sopla aún, un solo Paco empieza a asomarse por la Plaza de la Paz, hombres y mujeres se van juntando con sus tambores y sus flautas, sombreros y ramos de flores multicolores, para darle la despedida a nuestro Tatic Samuel en sus 40 años al lado de los pobres. De pronto aparece don Samuel y un coro se escucha pronunciar: 40 años caminas con nosotros, de ser un padre, profeta y pastor, y nuestros pueblos te llevan con cariño. Tatic, obispo, recibe nuestro amor. Y en mis recuerdos de una niña de 8 años, se dibuja el rostro de Tatic Samuel, declamándole la poesía de Rubén Darío, Los motivos del lobo, y casando a mis padres en una celebración de matrimonios colectivos, o llevando víveres para nuestros hermanos guatemaltecos que a causa de la guerra civil solicitaron refugio en nuestro estado. Un año dura ese largo adiós que le organizamos los pueblos indígenas. Justo cuando cumple sus 75 años de edad, envía su renuncia a Roma, así lo exige el derecho canónico. Luego se irá, abandonará la selva y la Catedral de la Paz, para vivir lejos, pero tan cerca de nosotros, y ahora más que nunca, a seguir construyendo la paz. El 24 de enero del 2011, todos lo tenemos presente, pues ese día, el manto protector de aquella ceiba que fue don Samuel Ruiz García, dobló sus ramas y su presencia pasó a formar parte eterna de nuestra memoria. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.